Bueno, continuamos entonces. Todavía estamos sobre el tema de los porcentajes. Es muy importante que hablemos entonces ahora de la regla de 3, que podemos aplicarlas en este tema. En este tema es práctico aplicarlas. Y sería primero, vamos a recordar algo que ya dijimos, ya hablamos. ¿Recuerdan cuando hablamos de, de, este, de los planos? Cuando hablábamos cuando hablábamos de la relación que existía entre una medida en el plano y una medida real. Era una razón, o sea, la comparación de dos cantidades. En las escalas comparamos la medida del plano con la medida real. Hay una relación entre ellas dos. Esa es la razón de la escala. Aquí la razón es precisamente la comparación de dos cantidades, 2 y 50, 20 de 100, 4 de 25, 3 de 20. Notarán que utilizamos la misma simbología que si fuera una división, que si fuera una fracción, ¿sí? Entonces le podemos dar el uso que sea necesario. En este caso, por ejemplo, si lo utilizamos como razón, sería 2 de 50, 20 de 100, 4 de 25 y 3 de 28, ¿sí? Si lo utilizáramos como una división, sería 2 entre 50, 20 entre 100, 4 entre 25 y 3 entre 20, ¿sí? Si lo utilizáramos como una fracción, sería 2 cincuentaavos, 20 cienavos, 4 veinticincoavos y 3 veintavos. Si fuera una fracción. Ahora, en este caso lo estamos utilizando como una razón. 2 de 50, 20 de 100, 4 de 25 y 3 de 20. Ok. Después, la proporción que viene siendo es la igualdad de dos razones y sus términos son medios y extremos. Vamos a ver primero. Si nosotros tenemos dos razones, las igualamos, esto nos convierte en una proporción. Si no está igualado, es lógico que no es una proporción. Entonces, sabiendo eso, ahora vamos a determinar, por ejemplo, cuáles serían los medios y cuáles serían los extremos. Si nosotros dividimos la primera fracción entre la segunda, obtendremos los extremos, que sería A y D, ¿sí? A y D, y B y C serían los medios. ¿Sí? Ya sabemos que A y D y B y C pueden simbolizar cualquier número. Lo importante son las posiciones que ocupan, ¿sí? Nos indican qué posiciones ocupan. Las proporciones tienen una propiedad fundamental que es la que vamos a explotar. Esa propiedad significa que el producto de los medios tiene que ser igual al producto de los extremos para que se cumpla la proporción. O sea, ¿cuáles son los extremos? Aquí lo vemos, A y Q y D. Entonces multiplicamos los extremos, que sería A por D. Sabemos que el paréntesis simboliza multiplicación. Lo encerramos para diferenciarlos, pero es A por D. Sería el producto de los extremos. Y igualamos, igual a que a B por C o C por D, no importa el orden, de todos modos tenemos que multiplicarlos. B por C sería O C por B. Nos tiene que igualar lo mismo que hay en los extremos, hay en los medios, para que se cumpla la proporción. Si no, no es una proporción, ¿verdad? Ok. Podemos decir que la razón es el cociente indicado de dos números y sirve para expresar la relación existente entre dos magnitudes, ¿sí? La razón es el cociente. ¿Qué es el cociente? El cociente es una división. 20 entre 100, 4 entre 25, 3 entre 20. Si al final de cuentas viene siendo también una división, ¿sí? Bueno, una vez sabiendo eso que tenemos ya sobre la razón, que no se nos tiene que olvidar, porque son temas que se van a seguir utilizando, sobre todo si siguen estudiando lo que son el álgebra y otros conceptos. Podemos decir que la razón entonces tiene dos términos. En toda razón se pueden distinguir dos términos. Tenemos 14 entre 2 o 14 de 2. Sería entonces, este sería el antecedente, 14, y el consecuente. Si fuera una división sería si fuera una fracción sería numerador entre denominador, numerador entre denominador, ¿sí? Si fuera una división sería dividendo entre divisor, dividendo entre divisor. Pero como es una razón, entonces le vamos a llamar antecedente, de abajo y arriba, consecuente. Sí, tenemos que identificar las diferencias. Si ustedes creen que hay alguna pregunta, pueden llamarnos, pero pueden revisarlo y si tienen alguna pregunta,
por favor nos lo hacen saber para más adelante continuar con este mismo tema. Por este momento, gracias.